Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Acción de Axi Research. Esta tarde tenemos como invitado a Alfredo Rico, el experto en marketing político, con un tema sumamente pertinente, análisis de los resultados de la elección 2021. Y bueno, pues de hecho comentarles a todos que él es el primer invitado, que lo tenemos en segunda ocasión en el programa Acción. Entonces, bueno, pues porque cuando hicimos el programa de análisis de cómo iban a ser las elecciones, pues tuvo mucha y muy buena respuesta por parte de ustedes, la audiencia del programa Acción. Y bueno, pues ahora que ya pasaron las mismas, pues hay que hacer este análisis, ¿no? De los resultados. Entonces, bueno, pues vamos a dar unos minutitos para poder dar inicio con este programa y nuevamente bienvenidos a todos.
Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, Alfredo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Como lo mencionaba, bueno, pues un honor tener el primer invitado que tenemos en segunda ocasión en este programa Acción, Alfredo Rico. Él, bueno, pues es experto en marketing político. Y bueno, pues ahora vamos a tener este tema que es sumamente pertinente, como les comentaba, bueno, el análisis de los resultados de la elección del 2021 que acabamos de tener. Y bueno, pues me voy a permitir mencionarles brevemente, aunque ya lo conocen, quién es Alfredo Rico. Bueno, él es profesor de la Universidad de Guadalajara con 20 años de antigüedad. Él es sociólogo y maestro en gestión de gobiernos locales, es en trabajos orientados a estudios de género, comunicación y política. Ha sido, bueno, coordinador de la licenciatura en sociología, fue por 6 años, y ha impartido diferentes cursos en carreras y más de 30 ponencias en diferentes instituciones, con más de 30 publicaciones en libros, revistas especializadas con reconocimiento nacional, además de decenas de artículos de prensa y revistas. Bueno, con más de 18 años de experiencia como consultor en comunicación política para diferentes gobiernos y partidos en México y América Latina, como parte de Heurística Comunicación, la agencia mexicana más premiada en los últimos años, con más de 100 galardones en las competencias más importantes de Estados Unidos y América Latina. Su trabajo se ha desarrollado en instituciones como la Universidad de Guadalajara y, bueno, gobiernos locales de diversas ciudades, ¿no? Así como la Cámara de Diputados a nivel federal, y ha participado como consultor tanto en campañas locales como estatales, bueno, como la de Guadalajara, la de Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, y la campaña presidencial en el 2018. A nivel internacional participó en la campaña presidencial de la República Dominicana y en la campaña para la promoción del voto latino, Diles que voten, en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016. Bueno, pues Alfredo, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Ya lo mencionaba, un gran tema. Y bueno, pues recordarles a todos los que nos están viendo en el programa que pueden realizarle preguntas a Alfredo, que está con nosotros. Ya ahorita tenemos varios que te están aplaudiendo que estés aquí con nosotros en el programa. Entonces, bueno, pues recordarles que le pueden hacer varias preguntas de lo que nos va a estar platicando esta tarde. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias. Ser el primero que repite, que dobletea en tu programa. Realmente es un privilegio y un gusto porque, bueno, la relación de la historia contigo ha sido una historia maravillosa. Profesionalmente hemos compartido muchos momentos y qué bueno que este sea uno más de esos momentos. Y bueno, para hablar un tema que me parece que es fundamental para entender lo que viene para el país y para Jalisco en los próximos años. Fue una elección, yo no digo que sea la más grande porque luego dicen que es la más grande por los números. Yo digo que es la más grande por la implicación que tuvo, la implicación que va a tener para el futuro. Me parece fundamental entender y procesar con mucha objetividad el resultado de la elección, donde a pesar de la pandemia, o justo por la pandemia, es una participación muy alta para una elección intermedia, porque incluso en algunos casos superó la participación que se había tenido. Si recordamos siempre en los procesos electorales, las campañas presidenciales tienen una participación más elevada por la implicación y por el interés que despierta la elección presidencial, y en la intermedia casi siempre hay un bajón muy grande en esta participación. El efecto de la pandemia auguraba también que todavía el bajón iba a ser más grande, pero afortunadamente no. La gente tuvo la paciencia, tuvo la responsabilidad civil de mantenerse, de hacer fila todo el tiempo que fue necesario para emitir su voto y para decir cuál era el futuro que se esperaba para este país. Afortunadamente, que es el primer dato que me parece que hay que resaltar, las incidencias y los daños que se pudieron plantear en términos de la competencia electoral el día de la elección no fueron mayores. Y recordamos, luego eso ya empieza a quedar en el pasado. En otros años hablaba siempre de que había muertos,
que había enfrentamientos a golpes, que había una serie de incidencias muy fuertes en distintos lugares del país, y ahora afortunadamente no pasaron a mayores. Hoy creo que lo más grande que vimos, si mal no recuerdo, es el incidente en una casilla en el Estado de México, en donde llegaron a reventar la casilla, pero que también afortunadamente en términos de violencia no pasó a mayor el caso, y el efecto en el proceso electoral fue mínimo. Entonces, este es el primer dato que me parece que tenemos que resaltar. Y bueno, ya evaluar los resultados electorales, que sería como el segundo momento, ¿no? Lo primero que tendría que decir yo es que esta elección es una elección que se planteó en términos de una disyuntiva entre seguir o no por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y los que son detractores de la famosa 4T o de la Cuarta Transformación, una especie de plebiscito entre ambos proyectos. Y bueno, me parece que hay un evidente ganador después del resultado, más allá de los eufemismos o más allá del maquillaje que se pueda plantear al proceso. Lo que tenemos que decir es, uno es que el presidente estuvo en campaña permanente, ¿no? No solo como lo hacían o lo han hecho tradicionalmente en México los presidentes, que siempre están en un afán de promover sus logros para efectos de capitalizarlos electoralmente, pero en esta ocasión el presidente, con sus famosas mañaneras y con la manera de estar marcando la agenda permanentemente, no solo marcó la pauta de la elección, ¿no? Sino que efectivamente estuvo refrescando cotidianamente el tema del referéndum, de decir, ¿están conmigo o están contra mí? Y desafortunadamente la inteligencia de nuestra oposición fue limitada y efectivamente se centraron en el debate que le estaba planteando el presidente, es decir, más allá de tratar de sobreponerse a la agenda que marcaba el presidente, siempre fueron detrás de él. Y me parece que esa es la primera victoria que tiene el presidente para este proceso. El segundo, y no sé si tienes por ahí la diapositiva, en donde Claro. vamos a ver que esta polarización tuvo un efecto muy importante y una capitalización muy importante. Si podemos observar por ahí, uno de los medios locales publicó los resultados en las elecciones intermedias, y si vemos de los últimos 5 presidentes, la elección de este 2021 con López Obrador como presidente es la que tiene una variación mucho menor en términos de la reducción de votos. Incluso, si me apuras, no solo porque creció el padrón electoral y el listado nominal, casi tuvo el doble de lo que tuvo Peña Nieto en su elección de 2015, que fue su elección intermedia, y su variación es del 17%, es la más pequeñita de todas, es la mitad de la que tuvo Vicente Fox, que en su momento el fenómeno de la transición era un tema muy importante que había generado mucha expectativa en todo el país. A los 3 años ya había un desencanto tal con Fox, que bueno, tuvo casi 5 millones de votos menos y una variación del porcentaje del 34%, es decir, una variación muy importante. En contraste con Andrés Manuel, que tuvo una variación de solo el 17%. Este dato me parece muy importante, porque el hecho de conseguir 20 millones de votos, si te fijas, es más que todas las elecciones que han tenido todos los presidentes anteriores, refrenda en la inmensa mayoría, y lo vamos a ver más adelante en la composición de la Cámara, en las gubernaturas y en otros espacios de representación, cómo esta polarización fue mejor capitalizada por el presidente y por su partido, por Morena, y en gran medida se debe, desde mi punto de vista, a 3 factores fundamentalmente. La polarización le ayudó más al presidente esta manera de marcar la agenda en este sentido. La oposición no tuvo la capacidad para sobreponerse a esta agenda que le estaba marcando el presidente. El segundo tiene que ver con cuáles son los temas que estaba abordando el presidente y cuáles son los temas que intentaban abordar desde las opciones distintas a Morena. El presidente siempre estuvo hablando desde aquella frase célebre de primero los pobres, siempre estuvo poniendo en la agenda la necesidad y la importancia de quitarle los privilegios a unos cuantos, y desde el inicio de su gobierno estuvo en esa tesitura de hablar de quitar las pensiones a los expresidentes, de vender el avión presidencial, de todas estas cosas que siempre lo llevaba al tema de los programas sociales, es decir, vamos a reducir los gastos en todo esto,
para llevarlos a fortalecer los programas sociales, algunos con más éxito que otros, unos con más impacto que otros, pero en donde destaca de manera particular el apoyo a los adultos mayores. ¿Y quién no, junto con los niños, no tiene digamos, una reacción positiva frente a estos casos, ¿no? Apoyar a la niñez, y uno lo ve en las redes sociales, cuando tú pones una imagen de un niño, tiene mucho mayor éxito que si pones una imagen de otro tipo, ¿no? Apoyar a los adultos mayores, me parece que en términos de la sensibilidad social reflejó una buena cara del presidente, y también esto se manifiesta o se refleja en el resultado electoral, ¿no? Ese y otros programas sociales que estuvo dándoles prioridad en la discusión del presupuesto, una vez más puso este tema por delante, es decir, estuvo hablando a las emociones de las personas y tuvo su efecto positivo, mientras que la oposición se estuvo entreteniendo en una serie de temas que cuando fue Peña Nieto tenían mucho efecto, ahora no lo es tanto, es decir, se estaban concentrando en los errores del presidente, en sus malas declaraciones, en su relación o en su postura frente a las visitas de mandatarios de otros países, en todas estas cosas que, si bien hablaban mal del presidente y hablaban mal en términos de que reflejaba una mala imagen del país, en el fondo eran temas que no tenían mayor impacto en la vida de las personas, y por lo tanto no se reflejó en el resultado electoral. Había otros temas para decir por qué la oposición se estuvo equivocando. Había otros temas, como el tema de la seguridad, por ejemplo, que todos sabemos que la situación está peor que como estábamos hace 3 años, y sin embargo no fueron capaces de capitalizarlo en ese sentido, no fueron capaces de generar una agenda que orillara al presidente a posicionarse y a ir detrás de ellos en esta discusión. Desafortunadamente digamos, para el debate público, para el debate democrático, ¿no? Y en ese sentido me parece que el perdedor, no solo por los resultados, sino por la incapacidad para poder marcar una agenda y para poder obligar al presidente a tomar decisiones más moderadas en algunos temas, como por ejemplo el tema de los organismos públicos descentralizados, ¿no? En donde el debate se pudo haber dado con mayor altura, pero desafortunadamente no se tuvo esa capacidad, y entonces el presidente una vez más impuso su agenda e impuso estas decisiones tanto en su gabinete como a través del Congreso, donde su partido tiene el control mayoritario, ¿no? Entonces ahí me parece que estos son los elementos que tendríamos que destacar de la elección, en donde esta disputa tipo referéndum entre los partidarios de Andrés Manuel y los opositores a la 4T, el ganador me parece que fue el presidente. Nos guste o no, tengamos una percepción distinta o no acá en Jalisco, el ganador por los resultados electorales y por la manera en cómo se estuvo planteando la agenda y la discusión pública, me parece que el presidente sale ganando, a pesar de que tuvo menos diputados, su partido tuvo menos diputados en este proceso electoral, ¿no? Entonces, yo tendría como este primer punto que plantear en términos de lo que nos deja la elección de 2021, la elección más grande por este referéndum que se planteó en el debate nacional, ¿no? Y Alfredo, y bueno, aquí te quisiera hacer dos preguntas en relación a lo que acabas de mencionar. Una, pues obviamente, inicias tú esta charla, esta exposición del análisis con la gran participación de los ciudadanos, ¿no? A pesar de la pandemia. Y aquí, bueno, tú decías, favoreció la pandemia. ¿Cómo viste a los ciudadanos? ¿Cuál es tu análisis de esta participación? Que con todo y que había pandemia, pues, y teníamos también, y mencionaste a los adultos mayores, pues saliendo a votar, ¿no? Con una gran participación a diferencia de otras elecciones. ¿Qué podrías profundizar al respecto? Sí, no, me parece que es un ejercicio ejemplar de la mayoría, más allá de la simpatía o la preferencia por uno u otro partido, uno u otro candidato o candidata, me parece que tenemos que destacar este dato. Y no solo el tema de la no violencia. Si nosotros recordamos la elección de 2018, la guerra sucia y las fake news o las noticias falsas estuvieron reinando a lo largo de todo el proceso de la jornada electoral de hace 3 años, y en esta ocasión afortunadamente fueron menores.
Yo recuerdo cómo circulaban imágenes de procesos anteriores o de otros estados tratando de infundir miedo, tratar de sembrar confusión para desincentivar la participación ciudadana en la elección de acudir a votar. Y en esta ocasión no fue de esa manera. O sea, me parece que se desarticuló precisamente por la actitud responsable de los ciudadanos, se desarticularon esas estrategias que de pronto algunos promueven con la intención de sacar beneficio del proceso electoral, ¿no? Tratar de tener un efecto en la movilización para que la gente salga a las calles y pueda votar. Entonces, esos dos elementos, lo de la no violencia, bueno, la participación masiva, la no violencia, y este asunto de que ahora no se vio contaminada, no se vio manchada la jornada electoral con estos temas, me parece muy importante. Y la otra, que se tomó con mucha mesura el resultado de la elección, es decir, todo el mundo esperó. Si tú analizas y sacas cuentas, son menores los casos de los procesos o de las jornadas en los casos particulares o de las elecciones ya localizadas, en donde se está planteando un asunto de revisión, un asunto de volver a contar o de impugnar el proceso, porque finalmente también los que participaron como parte del instituto, los ciudadanos que fueron los que contaron, recibieron y contaron los votos, lo hicieron también de manera ejemplar. Entonces ahora el PREP no dio resultados que sobresaltaran o que hicieran sobre reaccionar a nadie, y todo el mundo a las 12 de la noche ya tenía más o menos certeza de cómo iba su proceso electoral y lo tomaron con mucha mesura. Entonces esta reacción civilizada me parece prudente, también es un tema a resaltar del proceso electoral, y yo aplaudo verdaderamente a todos y a todas por esta postura y por esta cuestión de, bueno, cerramos el telón, seguimos adelante y a lo que viene, ¿no? Así es, y bueno, como tú bien mencionas, independientemente de la afinidad partidista, de cuál fue su decisión de voto, pues lo importante es que la gente salió a votar, ¿no? Emitió su opinión, su decisión, y que hubo una amplia participación, y también rescatar la participación y la organización del INE. ¿Qué opinas, Alfredo? Sí, aunque previo a la jornada electoral había habido muchos controversia en torno a su imparcialidad por estos temas de lo que ocurrió en Guerrero, de lo que ocurrió en Michoacán, que ahí dicho sea entre paréntesis, al toro, como le llamaban, le debían haber quitado la candidatura, pero no por el tema de reportar los gastos de campaña, sino por el hecho de las acusaciones que había en su contra y que debieron haber aclarado desde antes del proceso electoral. Entonces me parece que es una manchita para el Instituto Electoral haber tenido que llegar por esta tercera vía, por esta vía del rebase por la derecha, para quitar una candidatura que de manera legítima en el otro debate se pudo haber planteado que hubiera sido lo correcto, pero que desafortunadamente no fue así. Y entonces esta especie como de revancha y esta cuestión de los gastos de campaña, me parece que no hablaba bien del instituto, esta actitud también de engancharse con el presidente a debatir el papel del instituto en su papel imparcial, en su papel de representante ciudadano, me parece que fue un error del presidente del instituto, de este personaje, que se enganchó, incluso tuvo declaraciones desafortunadas. Digo, del presidente no me extraña, yo lo dije en tu programa anterior que tuviste la oportunidad de platicar, a mí me parecía que el mayor error en esta polarización es del presidente, es el que tendría que tener una mayor estatura y sobreponerse a estas disputas que a mí me parecen ya estériles a estas alturas del partido, pero que bueno, él lo hacía con un fin electoral y era más o menos claro esa postura. Yo sigo sin compartirla, me parece que un presidente no puede tener esta actitud, pero me parece también un error de los que se enganchan en este debate o en el debate en esos términos, ¿no? Habría que discutir más otras cosas, habría que discutir más el tema del proyecto de nación, habría que discutir los proyectos y programas en específico, habría que discutir los problemas sociales, políticos y económicos del país, pero sin engancharse en esta disputa. Y ahí para mí el instituto y sus consejeros dejaron mucho que desear. Sin embargo, también es ejemplar de su parte cómo llevaron la jornada electoral, cómo han llevado todo este proceso, y ha sido un proceso, te repito, que no ha salido con mayores cuestionamientos. Y eso lo tenemos que aplaudir como parte del desarrollo democrático de México, ¿no? Del desarrollo democrático y la politización de los ciudadanos, que es un asunto en el que tenemos que seguir avanzando.
No quito la veladora de pensar que este país tiene que ser un país en donde lo que se esté discutiendo de manera civilizada con la intención de llegar a acuerdos son los proyectos que están en disputa y no las personas ni esta condición de las noticias falsas en donde solo le apuestan al escándalo y al descrédito, como fue desafortunadamente el caso de Jalisco, del que ya hablaremos más adelante, ¿no? Muy bien, y bueno, también preguntarte, mencionaste que bueno, pues mucho de los mensajes, pues era directamente a las emociones. Sabemos en general en marketing, ¿no? Los que nos dedicamos a esto y tú que eres especialista en marketing político también, bueno, pues que realmente las personas tomamos decisiones en base a emoción y creo que, y ya ahorita saber tu opinión, pues no es la diferencia en torno a una elección o una decisión de voto, ¿no? También las emociones cuentan mucho. Sí, claro. Afortunadamente, mi conclusión en este proceso electoral que se combinaron, porque siempre cuando hablamos de emociones hay quien malinterpreta y cree que la razón deja de jugar. Y no, me parece que siempre juegan las dos. O sea, juega la razón a partir de tus condiciones en las que estás cuando inicia un proceso electoral o cuando llegas a un proceso electoral. Están las opciones que se te presentan en términos de alternativas, digamos, programáticas y está evidentemente la parte emocional y que los políticos tradicionales y un poco por eso el éxito del marketing ahora, que los políticos iban a la estadística, a los números, a los proyectos planteados de manera cuadrada, ¿no? De manera unidireccional, sin hablarle al ciudadano en el vocabulario que ellos entienden mejor. Y ese es el vocabulario de las emociones. Entonces, cuando yo hablo de esta parte es cuando apelamos a lo que está más allá de un discurso muy politizado, muy, en términos decimos nosotros, de la política pública y de la acción de gobierno, que muchas veces es un lenguaje que no se entiende o no se consume de manera tan sencilla entre los ciudadanos comunes. Y en este sentido, quien estuvo planteando, y que en eso me parece que el presidente es muy bueno, es hablarle justo a estas emociones, hablar de esperanza, hablar de futuro, hablar de porvenir, que son términos que juegan distinto en el lenguaje de la política, hablar de la familia, ay, creo que se está cortando aquí, no me he perdido, ya regresé, es que me estaba fallando la señal, hablar de la familia, hablar digamos, de tus necesidades en términos humanos, eso habla mejor y se entiende mejor con el ciudadano común cuando lo planteas de esta forma. Y creo que hay quien en sus procesos, incluso no solo desde Morena, porque no solo ellos lo hicieron, lo entendieron así y fueron los que mayor éxito y los que mejor conexión tuvieron con los ciudadanos. O sea, me parece que esa parte es muy importante como tú lo planteas. Y cuando combinamos, porque esto es lo que se plantea ahora, esta disputa o este planteamiento entre lo racional y lo emocional, este equilibrio, te da un efecto mucho mejor. Es decir, sí habla de emociones, pero también es planteamientos concretos y claros que le digan algo a la gente sobre su condición y sobre su futuro. Entonces, esa combinación fue la que se dio en este momento o en este proceso y la gente lo entendió de esa manera y la gente votó con mayores elementos, ¿no? Con la gente, con los candidatos con las que hizo conexión y también con los que tienen una oferta política y programática mucho más clara y mucho más contundente. Claro, y bueno, pues ahora tenemos este otro Sí, tema, la conformación de la Cámara. A ver, ¿qué nos puedes decir? Que la sí, verdad es que para muchos es, y lo escucho en algunos espacios, ¿no? Un poco confuso, a ver, si se ganó, no ganó, a, ¿qué ganamos, qué perdimos? A ver, platícanos, a cómo ver, se visualiza esto? mira, me parece que el planteamiento, esta grafiquita nos dice un poco cómo está hoy compuesta la Cámara. Si ustedes observan, el Morena volvió a ser el partido que ganó la mayoría de los distritos. No fue arrasante como lo fue en 2018, porque bueno, como decíamos en el argot de los consultores, Andrés Manuel no iba a estar en la boleta,
pero sin embargo logró cerca de 200 de los 300 distritos. Recordemos que la Cámara se compone por dos elementos, ¿no? Son 500 diputados, pero de los cuales 300 se deciden por la mayoría simple o por el voto directo de los ciudadanos en los 300 distritos del país, y ahí el que gana, que tiene el mayor número de votos, es el que tiene esa curul, pero hay otros 200 que son de mayoría proporcional, que se definen a partir de la cantidad de votos que en cada circunscripción, que son 5 en el país, obtiene cada partido. Y en esa composición me parece que hay dos elementos que tenemos que destacar. Pero bueno, esto lo planteo por una razón. Hay quien planteaba desde la oposición, y creo que el presidente del PAN, si no mal no recuerdo, los puso en su lugar y les digo, a ver, no hay nada que festejar, nada de que contuvimos al presidente, ¿no? El presidente sigue teniendo la mayoría, pero no siento que voy a decir ahorita en un minuto. Y tenemos sensata y más madura la evaluación que se tiene que hacer desde la oposición de lo que es el proceso. Si bien Morena no ganó la misma cantidad de distritos que la ocasión anterior, en la mayoría simple, lo que es cierto, es que junto con sus aliados, ¿no? Con los que iban en coalición con Morena, que era el Partido Verde y creo que era el PT, no recuerdo, van a lograr tener un porcentaje de votos muy parecido al que tuvieron en la ocasión anterior, sí un poco menos, pero sin perder esta condición de tener la mayoría. ¿Cuál es la discusión? Y lo que planteaban es que contuvimos, la oposición decía, es que contuvimos al presidente porque no va a tener la mayoría calificada para poder mover la Constitución, que para esto se necesitan 2/3 partes, es decir, 334, 335 diputados, ¿no? No los tiene, efectivamente, con Morena no los tiene, y con sus aliados se acerca, pero tampoco los tiene. Pero sí los tiene para lograr una serie de cosas que son importantes. Primero, y la más importante, digamos, el tema relevante de cada año en el Congreso es que ellos son los que aprueban el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y entonces esta discusión, que es la más importante, año con año, el presidente sigue teniendo con su partido el control del Congreso. Y en ese sentido yo no veo que se ponga en riesgo el proyecto del presidente, ¿no? Porque al final la prioridad o las prioridades de un gobierno se reflejan en la cantidad de recursos que destina para ellos. Si bien la visión es muy importante, es decir, la perspectiva con que abordas y que con la que atacas un problema, pero también en la cantidad de recursos que le inviertes, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, por ejemplo, en seguridad, todos los gobiernos le han dedicado muchos recursos, sin embargo, han sido poco efectivos en su combate a la inseguridad. Lo que quiere decir que ahí no es un tema de presupuesto, es un tema de perspectiva y de efectividad para atacar el problema, ¿no? Pero hay otros casos, como por ejemplo la agenda de la equidad, la agenda contra la discriminación, la agenda por los derechos humanos, por decir 3 temas, la agenda de la educación, sí son temas que dependen prioritariamente del presupuesto que les destinas. Es un debate, por ejemplo, en la universidad pública, el asunto de que destinen el 6% del Producto Interno Bruto a la educación, ¿no? Y que de ese, por lo menos el 2% sea para educación superior, ¿no? Es un debate que está ahí porque los recursos son necesarios para tener mejores salarios para los profesores, para tener más programas de apoyo, para tener una mejor infraestructura, para tener, digamos, instrumentos pedagógicos mucho más modernos, etcétera, ¿no? Es decir, el presupuesto importa, y en ese sentido los proyectos y los programas del presidente no corren ningún riesgo, porque sí tiene esta mayoría mínima que necesita, que es el 51 más 1, que son 250 diputados, 251 diputados, y eso sí los va a tener junto con sus aliados sin problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, que es en donde esta disputa, no solo de cuántos votos tuvo Morena a nivel nacional, sino en cuántas posiciones se traducen dentro de la Cámara de Diputados, que a nivel federal era la única que estaba en disputa. Y ahí, afortunada o desafortunadamente, según la perspectiva desde donde nos coloquemos, el presidente sigue teniendo esa mayoría en el Congreso. Y en ese sentido, su proyecto de nación sigue sin estar en riesgo. Insisto, para bien y para mal. Para las cosas que está haciendo y que pensamos algunos
que no son las correctas, que no son las adecuadas, que no son las que resuelven de fondo una serie de problemas, o en términos positivos para los que creemos que la agenda social, de los programas sociales, de hacerle justicia a los más olvidados, a los más pobres de este país, este proyecto sigue avanzando, ¿no? La oposición tendría que plantearse, me parece, una agenda mucho más profunda, mucho más seria, que vaya planteada a partir de lo que sus proyectos representan y significan para efectivamente poder hacer un contrapeso, ya no solo en la cantidad de votos, sino en el debate público, y que empiecen a colocar o comiencen a colocar otra serie de temas que también son importantes para la vida del país, no solo el tema de los programas sociales, sino como ya te mencionaba, el problema de la seguridad pública, el problema de la violencia. Hay un dato muy fuerte de la pandemia que nosotros hemos estado discutiendo acá con el equipo de compañeros en la universidad, donde decimos que la violencia doméstica es la que más creció en estos tiempos. Los problemas de salud mental también tienen un aumento significativo muy fuerte, y en ese sentido tendríamos que pensar que alguien tiene que comenzar desde estos espacios de decisión pública, alguien tiene que pensar en comenzar a impulsarlos, y eso está completamente en el olvido. Entonces, en este sentido me parece que la capacidad de contrapeso de la oposición no va a estar en la cantidad de votos que tengan, sino en esta capacidad de colocar en la agenda pública, de colocar en los temas de interés esta otra agenda que no está en las prioridades del presidente, y que desafortunadamente, si no están en las prioridades del presidente, parece que no existen, ¿no? Así es. Y bueno, como bien comentas, pues en la agenda educación, salud, ¿no? Y no solo salud, también la salud emocional, ¿no? Que Por acabas supuesto. de comentar. Y bueno, la reactivación económica, ¿no? Incentivarla, Sí, que sería otro tema también sumamente relevante, ¿no? Que pues nos hemos visto que a diferencia de otros países hemos tenido invitados pues que nos han comparado con apoyos en torno a esta reactivación que no han sido pues los que se requieren, ¿no? Para incentivar esta reactivación en el país. Y también ya lo mencionaste, pues la cuestión que mucho sonó en cuanto se supieron los resultados fue en relación a la mayoría calificada, ¿no? Pero sí hay que pensar en estas cuestiones que sí se van a poder decidir entre Morena y los que están en coalición para poder tener los votos suficientes, ¿no? Para poder, el presupuesto, como ya lo mencionas, entre otras decisiones sumamente trascendentes. así es. Entonces, bueno, vamos a esperar cómo funciona, cómo opera el Congreso en esta nueva legislatura, en la 65 legislatura. Yo hago votos por la madurez no solo de los representantes de Morena y sus aliados, sino también los otros partidos que lleven a la Cámara Alta, perdón, a la máxima tribuna de la nación, los temas que son realmente de interés del país, de la mayoría de los mexicanos, y que no solo se sigan enganchando en esta disputa de la dicotomía entre los buenos y los malos, que francamente le contribuye mucho a la polarización, pero no le ayuda y no le abona a la solución de los problemas. Y yo insisto, sigo poniendo en el primer tema de la agenda el tema de la seguridad pública y la violencia, y que tú mencionas también, ¿no? De la reactivación económica, que tenemos que ser más inteligentes para orillar al gobierno a apoyar de otra manera y con mayor energía a los pequeños y a los microempresarios, a los emprendedores que necesitan mucho de esto para que la economía vuelva a funcionar y podamos crecer y mejorar la condición de vida de todos, ¿no? Así es, y que no se pierdan más empleos, más bien Sí, que se vuelvan a sí, contratar a aquellos que se perdieron, ¿no? Que es sí, tan importante para el sustento del país. sí, Y bueno, pues tenemos esta otra sí, lámina, este Alfredo. otro mapita del país, que fíjate que fue un tema también de discusión, de muchas apuestas. Yo por aquí gané más de alguna, ¿no? Por saber, es la primera vez que están 15 gobernaturas en disputa, con aquello de que algunas se tuvieron que empatar en términos temporales. Hubo gobiernos como el de Baja Norte que fueron de menos de 6 años,
con la intención de empatar y de reducir los gastos en la organización de procesos electorales, ¿no? Y que me parece también que es lo más prudente, ¿no? Que haya elecciones, en las elecciones intermedias se puedan competir también por los espacios locales, las gubernaturas, los congresos, los municipios. Y bueno, en esta ocasión había 15 en disputa, había quien desde el principio le daba a Morena la posibilidad de ganar la mayoría. A medias de la campaña, algunos plantearon que Morena ya estaba en condiciones solo de ganar 6, 7 gobernaturas, incluso hay quien le apostó a que ya estaba en la condición de perder la mayoría, de tener solo 4 o 5, y fue una guerra de cifras y de encuestas que en muchos casos nos dejaba con la incertidumbre de cómo sería el asunto. Al final, Morena gana 11 de las 15, me parece que es una mayoría clara, y le voy a decir un poco en términos a lo mejor parciales, pero bueno, no encuentro una mejor palabra, de manera aplastante a la oposición, ¿no? Y eso nos tiene que dejar pensando en qué va a ocurrir en los próximos 3 años, si efectivamente este fantasma de la dictadura, que luego ahí la oposición había planteamientos en este sentido, que se nos venía una dictadura estilo Venezuela, estilo Cuba, y que no sé si afortunadamente, desafortunadamente no pienso que no va a ocurrir de esta manera, pero sí el presidente tiene ahora un instrumento político más para seguir impulsando el proyecto que ha planteado desde 2006, que aspiró por primera vez a la presidencia. En este sentido, si uno ve el mapa, se pinta completamente de tinto, se pinta de guinda morena el país, y eso nos va a reconfigurar completamente la correlación de fuerzas. Yo lo voy a decir también entre paréntesis y con un riesgo un poco de la parcialidad, yo le apostaba a que el PRI iba a desaparecer ya en este proceso electoral, y no, alcanzó a sobrevivir, logró mantener algunos espacios y logró mantener una buena posición en el Congreso, aunque no, creo que la cuarta o quinta fuerza, y el PAN, que era el que se perfilaba como la segunda fuerza a consolidarse más o menos con algunas posiciones, desafortunadamente no fue así, y la sorpresa es Movimiento Ciudadano, que hoy tendrá 3 años para gobernar 2 estados, me parece los 2 estados más importantes después de la capital, son los que históricamente se han planteado como los que sostienen y los que impulsan el desarrollo y el progreso del país. Son los 2 que siempre se han disputado el liderazgo fuera de la Ciudad de México como el segundo estado, la segunda entidad con mayor importancia y con mayor fuerza. Y bueno, los 2 son gobernados por el partido Movimiento Ciudadano, y eso habría que ver qué tan bueno y qué tan malo es, no solo para los ciudadanos, sino para el mismo, digamos, composición interna del partido. A mí me parece que este mapa, por eso quería que lo viéramos, refleja no solo la consolidación del proyecto de Andrés Manuel, sino refleja una nueva configuración de liderazgos en los estados, que me parece que es la factura que está pendiente, ¿no? Aunque si bien el proceso democratizador a nivel nacional nos empezaba a pintar algunas cosas importantes e interesantes, en los espacios locales todavía se mantenían algunas inercias y algunas, posturas que no le abonaban tanto al proceso democratizador, como es el caso, por ejemplo, de Colima, que es un estado que nunca había sido gobernado por la oposición, era uno de los 4 o 5 en el país que no habían sido gobernados nunca por un partido distinto al PRI, y ahora, con tiras y tirones, finalmente un partido distinto logra la alternancia, y además lo hace con una mujer, que es el otro dato relevante de esto. Es decir, no solo es un tema de que Morena logró la mayoría de las gubernaturas y que ahí el presidente tendrá un bono de ejercicio del poder mucho más amplio, que tendría que, ojo, porque aquí tendrían que pensar en que tienen que dar buenos resultados, y no en 3 años la factura va a ser al revés. Si los ciudadanos ya nos hemos dado cuenta que el voto es muy importante para marcar el destino y el futuro de los estados y del país, entonces si en 3 años no se consolida la 4T, y temas como la inseguridad, como el desarrollo económico, si la reducción de la pobreza, si todos estos temas siguen con facturas pendientes, en 3 años es muy posible que este bono de confianza se les pueda reducir,
y más porque ahora no van a tener, el presidente no va a tener pretexto de que son los gobernadores los que detienen el avance del país, el avance del proyecto de la 4T, como él dice, ¿no? Porque si no, ahora él tiene la mayoría de los gobernadores, no le van a poder hacer este frente en contra, y estos hay que ver la manera como lo apoyan, no van a tener que tener, o mejor dicho, tienen una tarea titánica por delante, muy grande, mucho más grande me parece de lo que seguramente se imaginan, porque sobre sus hombros cargar la confianza de los ciudadanos no es cualquier cosa, ¿no? Porque a diferencia de otros procesos y de otros momentos, hoy los ciudadanos esa confianza que tienen también la traducen en la expectativa de mejores resultados de gobierno, ¿no? El otro dato que te decía que es muy importante es que este es el periodo donde habrá más gobernadoras mujeres en el país, ¿no? Y esto habla también de un avance, de una agenda que me parece que es fundamental para el desarrollo democrático y para el desarrollo humano, para el desarrollo de las personas, como es la agenda de las mujeres. No, no es la agenda, ojo, no es la agenda de género, es la agenda de las mujeres, porque una cosa es la agenda canijo, es que quiero acomodar esta cosa y no se deja, porque es una agenda impulsada desde el feminismo, no es una agenda que empezó ayer, como yo el otro día tenía una discusión con una estudiante que me decía que el impulso y el empuje que tuvieron en estos últimos meses, en estos últimos años, la agenda feminista es la que ha llevado a esto. No, se les olvida y pierden la memoria. La agenda feminista está empujando en este país desde hace muchos años, desde que yo tengo memoria en la militancia, allá por los 90, la agenda de género, la agenda feminista se estaba colocando como una agenda muy importante y poco a poco ha ganado camino y afortunadamente 30 años después tiene un impacto muy grande que se traduce en esto, es decir, la posibilidad de que las mujeres no solo tengan la posibilidad de tener candidaturas y de participar en la política, con la carga de la doble jornada de trabajo, con la carga de la discriminación, con la carga del acoso, con la carga de la estigmatización, con la carga de la inseguridad. No es lo mismo que un hombre estemos hasta las 12 de la noche en una reunión a que una mujer lo haga, ¿no? Es decir, hay una serie de temas que están ahí todavía, que prevalecen desafortunadamente en la dinámica social y en la dinámica de la política, y que hoy, poco a poco, en este empuje de las mujeres, hoy finalmente tenemos este resultado, y a mí me parece un resultado de los más importantes que hay que destacar, más allá de qué partido ganó, de qué siglas se fortalecieron, de quién tiene el Congreso, y de todas estas cosas, el hecho de que tengamos mujeres en el Congreso nos dará en las gubernaturas le va a dar un color distinto a la manera de ser política, a la manera de entender el poder, a la manera de entender la participación, y sin duda la sensibilidad, precisamente la trayectoria y la perspectiva con la que llegan ellas a ejercer el gobierno, a ejercer el poder, le va a dar un sabor diferente a la política en este país. Entonces, este asunto, porque de estas 11 que ganó Morena, según yo, si mal no me salen las cuentas, 6 son mujeres, es decir, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, el saborcito, el tinte de la política en los próximos años va a ser completamente distinto. Y eso a favor y por fortuna de la política del país, ¿no? Que se tiene que sensibilizar, que se tiene que humanizar, que se tiene que ser más tolerante, más abierta y más respetuosa. Y eso es lo que yo aplaudiría, más allá de esta parte, digamos, de este bono de poder que va a tener el presidente, ¿no? Esos son Me da los mucho temas a gusto destacar. que lo resaltes, Alfredo, el tema de las mujeres, de esta participación, pues como bien mencionas, no solamente en candidaturas, no solamente por cumplir una cuota, sino también, bueno, pues con una capacidad y llegar a estas gobernaturas, sumamente trascendente y bueno, como bien lo mencionas también, bueno, pues, es sumamente importante para los mexicanos, independientemente del partido, ¿no? La participación de las mujeres, que hemos hablado de igualdad o de equidad, ¿no? Pues importante para el país. Y algo que mencionaste y también quisiera preguntarte, hablaste sobre guerra de encuestas, ¿no? Bueno, para mí, bueno, pues es en el mundo en el que me desarrollo y me desenvuelvo, pues finalmente las encuestas
para nuestro gremio siguen siendo un insumo sumamente importante para la toma de decisiones y de estrategia, en los llamados cuartos de guerra, importantes, ¿no? Pero también sabemos que en algunas ocasiones se desvirtúan, ¿no? Con algunos manejos como este llamado la guerra de encuestas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, fíjate que hay un tema que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, que tiene que ver con la cuestión esta de las encuestas que se equivocaron muchísimo en los números, ¿no? Que estuvieron vendiendo o tratando de vender unos resultados para influir en la percepción, que me parece que es un error estratégico ahí de las agencias, de las encuestadoras que trabajan este tema, ¿no? Y que incluso desprestigian de pronto un poco al gremio. Yo veía en el proceso en el que estuve involucrado, veía de pronto encuestas en donde daban como delantero a cierto candidato, a otros los daban ya prácticamente por muertos, y era un desatino y era una competencia ahí de resultados completamente distintos, que uno lo podría explicar a partir de la metodología que se utiliza. Entonces hubo problemas en la aplicación al momento de, digamos, de tomar en cuenta estas metodologías, ¿no? Yo quiero pensar un poco eso, pero de pronto ahora con los candados que pone el propio INE, para que no cualquiera haga encuestas y no cualquiera las pueda publicar, precisamente tratando de evitar esto, de pronto sentía que había números que las propias encuestadoras tenían tratando de quedar bien con su cliente, ¿no? Y eso me parece que es un error. Primero porque efectivamente son instrumentos que luego no sirven a los estrategas para poder diseñar su campaña, porque son números que no reflejan completamente la realidad, ¿no? Y segundo, porque si bien abonan a la percepción, al final de cuentas, cuando termina la elección, esas encuestadoras quedan mal, ¿no? Porque dicen, a ver, yo a 3 días de la elección, yo daba por ganador a y quedó en tercer lugar, o yo daba por ganador a con tantos puntos y el resultado fue mucho más reducido, aunque sí ganó con menos puntos. Entonces uno se pregunta y luego los clientes te preguntan, oye, ¿qué onda con esta encuesta? O sea, ¿era cierta, no era cierta? ¿La aplicaron o no la aplicaron? Y entonces en el fondo y a la larga, las encuestadoras están ganando un desprestigio ahí, ¿no? O sea, si bien hay que meterse a esta lógica, a esta dinámica de que se tienen que esclarecer muy bien quién paga las encuestas, quién provoca que las publiquen, todo esto, las encuestadoras tienen que cuidar mucho su metodología, tienen que cuidar mucho sus resultados y tienen que dar números no para quedar bien con su cliente, sino para mostrarle efectivamente que es al final lo que son las encuestas, una radiografía, una fotografía del momento de las preferencias electorales, ¿no? Y lo que nos damos cuenta que las encuestas, un poco lo que tú haces con tu agencia, van complementarias con otro tipo de estudios, ¿no? Los estudios antropológicos, los otros estudios que hay, estos de las emociones que ustedes también trabajan, que también comienzan a ser importantes, porque ya una encuesta de números no refleja tanto la realidad, no refleja tanto lo que las estrategias necesitan y buscan para diseñar mejores rutas de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? De pronto, desde la gente que decide no contestar, por miedo a que le quiten el trabajo, por una vocación de no querer dar información, o por la razón que sea, ahí hay un sesgo inicial, ¿no? La gente que no contesta, aunque ya tenga claro por dónde votar, ese famoso voto escondido, ¿no? Otro es cómo una encuesta sí te da cierto resultado, pero en cierto contexto, desde la manera en cómo presentas tú la pregunta, ¿no? Hasta qué tipo de instrumento das, si das una tableta, si das una boleta para que sea un simulador, es decir, todas estas cosas son muy importantes, y si no las cuidan o si no las cuidamos, los resultados te van a arrojar este tipo de realidades que terminan siendo ficción, que no ayudan para la estrategia y que terminan haciendo enojar al cliente, porque, oye, tú en tu encuesta me dijiste esto y ve lo que está pasando en la realidad. Entonces, pienso que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Si no, al mediano y largo plazo, las encuestadoras van a quedar mal paradas, con mala imagen, ¿no? Hay unas que siguen siendo muy serias, siguen siendo muy cuidadosas. Por ejemplo, hay alguna que salió a pedir disculpas por todos sus malos resultados, ¿no? Que uno decía, a ver, ¿esto es real o es una fake? ¿No? Y sí era real.
o sea, había salido a pedir disculpas. No sé si fue un problema de su metodología, pero tendrían que ser más cuidadosos con eso, ¿no? Así es, y bueno, pues entender, pedirle a la gente, ¿no? Que pues siempre, como en todos los casos, que revise cuál es la fuente, ¿no? Porque lamentablemente esta guerra de encuestas o estos insumos en algunas ocasiones para publicar algunos resultados, pues sí se toman como insumos políticos dentro de la campaña, ya para favorecer, ¿no? A ciertos candidatos, y hay empresas, y decirle a la gente que nos está escuchando que a veces nacen y mueren junto con el candidato, que ya Así después es, uno no los vuelve a escuchar. Entonces, como todo, siempre fijarnos muy bien cuál es la fuente así es. que lo dice, ¿no? Y también otra cosa, recalcar lo que tú ya bien mencionaste, es una radiografía del momento, y somos también votantes de última hora. En Así es. estudios que hemos realizado nosotros también, hay personas, un porcentaje de la población importante que toma la decisión, déjate tú en la última semana, en los últimos 3 días, y hasta en el día ya dentro de la Así es. casilla están leyendo, y tomando la decisión en ese momento. Entonces, es muy importante, son insumos sumamente relevantes, recalcarlo, pero que tengan, tomarlos Sí, como son, ¿no? Esa radiografía, y que tiene obviamente el margen de error, y tomando en cuenta pues las personas que bien todavía no tienen claro por quién van a votar, claro. ¿no? Que en una Así es. elección cerrada pues son los que van a definir, ¿no? Claro. Hacia Y dónde se va. sí, no, yo de hecho lo planteo en términos de oportunidad, más que en términos de una crítica, ¿no? O sea, es un señalamiento crítico, pero también es una oportunidad de lo que tenemos que cuidar hacia adelante, para beneficio de los estrategas, para beneficio de las propias campañas, de los candidatos y obviamente de las encuestadoras y las agencias que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Va a ser más útil Así para todos en la medida que su trabajo sea más profesional. Ujú. Así es. Y bueno, pues aquí tenemos unos comentarios. Te mencionan que saludos, que qué bien que mencionas la cuestión de la equidad de género, y que nos están viendo también. Ana Elizabeth dice que nos están viendo desde Chiapas, que muy buen Sí, análisis. un saludo Entonces, para ella, para toda la familia este, de ella. Y por Alfredo, ahí, no, adelante. sí, bueno, es que veo también otra pregunta por ahí Sí, de dice Carito que si Flores. estás de acuerdo con el marketing político tiktokero. A mí me parece una invasión, a las plataformas de los chicos, de los jóvenes. Yo de hecho tengo una disputa con Julieta, con mi hija, que se negaba a que yo me metiera al TikTok y yo solo por hacerla enojar y este, por joderle la vida, le decía que me iba a meter a publicar mis bailes la plataforma. No lo he hecho porque justamente, y es un asunto, un fenómeno que hay que analizar también desde las estrategias, cómo las redes sociales han sido invadidas por la clase política y como que las han echado a perder. Ha habido una transición, los jóvenes estaban primero en Facebook, nos vieron llegar a los viejos y empezaron a Instagram. correr a Instagram, ya nos vieron llegar también, ya empezaron a correr a esto del TikTok y ahora ya también estamos llegando allá. Yo ya no voy a ir más lejos, yo me quedé hasta el Instagram, porque son plataformas, coincido con este señalamiento, que tendrían que dejarse en el espíritu con el que nacieron, que es finalmente, digo yo, dejarle a la banalidad de la vida estos espacios, porque los espacios para discutir los temas serios están en otro lugar. Digo, el Facebook ya es un espacio que combina esta parte del entretenimiento, para no decirle de lo banal, con la parte de las discusiones un poco más serias. Y bueno, hay que dejarlo así. Twitter, por ejemplo, es un espacio que incluso va decayendo porque efectivamente fue invadido por los temas de la política, y que yo no desprecio los temas de la política, pero es como en una fiesta, o sea, en una fiesta vas a divertirte, no a hacer el balance de la campaña, ¿no? Entonces, igual acá, son espacios que tendrían que ser para el entretenimiento, para el esparcimiento, y dejarlos en eso. Y nosotros, que estamos en este tema de la política, de las campañas, aprovechar nuestros espacios y tratar de llegar a los jóvenes con más inteligencia, más que con esta imitación burda, porque de pronto yo veía candidatos haciendo
cada material que era de vergüenza, pues, ¿no? Que para la fiesta, para la borrachera muy divertido, pero para la seriedad que implica y que tiene la política y la participación política me pareció una burla, ¿no? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con esas formas. Sí creo que tenemos que ser creativos, pero no tenemos que quitarle la seriedad a este tema, porque en este tema estamos planteando y discutiendo el futuro del país y de la humanidad, ¿no? Y también recalcar digamos, la importancia que tuvieron las redes sociales, ¿no? Ahora más que en cualquier otra elección, ¿no? Ujú. No solo por lo habituados que estamos en ellos, sino también la situación de la pandemia, no se podían hacer muchos eventos Claro. masivos. Entonces, la forma de poder llegar a la población, pues sí fue trascendente la cuestión de las redes sociales, ¿no? Sí, por supuesto, juegan un papel muy importante. De hecho, y creo que fue la plataforma más importante. Esto y la televisión fueron los más importantes. Porque parecía que no, pero esta famosa pauta de INE es de las más fuertes todavía, ¿no? A nosotros nos llegaban a comentar de los materiales, de los spots, precisamente porque los veían en televisión. Y uno ya de pronto, los que estamos muy metidos en redes sociales, de pronto volteamos a ver y despreciamos el tema de la televisión. No, todavía tiene su importancia muy grande, ¿no? Y bueno, no sé si nos da Así es. tiempo para hablar del último tema o ya se nos Sí, agotó. adelante, Jalisco. Bueno, Si sí, nos quieres porque comentar Jalisco es un rápido tema. cuál es tu Sí, evaluación del fíjate, tema. fíjate, fíjate que yo, mira, aquí está un comentario interesante, ahorita lo vemos. Fíjate que Dicen Jalisco que es en un, Monterrey se ganó justo por eso, por el empuje de la esposa de Samuel, sí, por la famosa, fosfo en Nuevo fosfo, León. ¿no? O sea, qué triste que un personaje pueda trascender por su pareja y por este tipo de cosas tan banales como el famoso fosfo, ¿no? No sé eso en qué contribuye a la solución de algún problema público o colectivo. Pero bueno, yo respeto ahí sí la voluntad y la decisión de la gente de Nuevo León. Yo insisto, yo a todos los meto en el mismo costal de que fue una elección ejemplar en términos de la participación, de la paciencia, de la madurez, de la responsabilidad que tuvimos la mayoría para acudir a votar y para decidir el futuro de cada uno de los espacios que estuvieron en disputa, ¿no? En Jalisco, fíjate, y qué bueno que sale Nuevo León, porque es el tema de mi análisis en el tema de Jalisco. Si bien MC fue aplastante, aquí el efecto Morena fue menor, me parece que en una buena medida por los candidatos que no tuvieron la capacidad de capitalizar digamos, el bono de lo que es Andrés Manuel y su gobierno, no tuvieron la inteligencia suficiente como para capitalizarlo adecuadamente, no tuvieron la inteligencia para entender que Jalisco, si bien tiene un apoyo importante, el presidente tiene un matiz distinto a lo que es el resto del país, ¿no? No solo por el tema del conservadurismo, sino por la resistencia precisamente a la manera en cómo plantea el presidente la política y los programas sociales, sino por la cuestión de que deja entrever muchas cosas que nos atañen o nos aparentemente dañan nuestra imagen, como esto de la clase media, como este desprecio a las instituciones religiosas, es decir, una serie de elementos que juegan con la idiosincrasia de los jaliscienses y que estos señores no tuvieron la capacidad de matizar. E incluso yo, mi apuesta era distinta, por ahí alguien me preguntaba cómo nos va a ir en Jalisco, cómo va a ser la cosa, cómo está el efecto de Morena. Yo les decía, según los datos que tengo, está empatado, ¿no? En Guadalajara hay un poco más de ventaja de MC, pero en Zapopan está más empatado el tema. Y no, fueron números sorprendentes en Zapopan, casi 3-1 a favor del candidato de MC. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Porque mi conclusión tenía que ver con la evaluación que había del gobernador, que el gobernador tiene una de las evaluaciones más malas en el país, ¿no? El tema de la inseguridad, que Jalisco es uno de los más inseguros del país, el tema de la corrupción, que hay señalamientos muy fuertes en ese sentido, el tema de la incapacidad para resolver los problemas de movilidad, de marginación, de pobreza, de todo esto, incluso del manejo de la famosa pandemia, hacía parecer como que iba a haber una mala elección para MC y fue al contrario.
¿no? Se cerraron filas, alguien por ahí me explicaba y habría que analizarlo, que tenía que ver con esta resistencia de este cerrar filas en contra del proyecto de Andrés Manuel, que puede ser, y que se fueron por el voto útil a favor de MC. Lo que sí es cierto es que fue una catástrofe para Morena, Jalisco, ¿no? Pero también el hecho de una victoria tan contundente para el gobernador de Jalisco, también, y que MC haya crecido a nivel nacional un poco, pero que haya ganado una segunda gobernatura, prende los focos rojos en Jalisco, ¿no? Porque lo que yo creo que a partir del domingo 6 se inició la nueva carrera para la elección presidencial de 2024, ¿no? Y en el caso de MC, lo que ocurre es que si había un tirador, que era el gobernador de Jalisco, ahora ya en 3 años ya va a haber 2 tiradores, ¿no? Y entonces eso le complica el escenario al gobernador de Jalisco, ¿no? Y entonces esta victoria que ellos a lo mejor podían celebrar en el resultado inmediato de tener más diputados, de ganar un buen porcentaje a nivel nacional, de mantener el registro, todas estas cosas, para efectos del emesismo local, seguramente no son buenas noticias el hecho que haya ganado un candidato de MC, insisto, en el segundo estado más importante, uno de los 2 estados más importantes del país, fuera de la Ciudad de México, que es también reconocido como una entidad federativa. Entonces, estos 2 estados van a entrar en esta disputa con MC por la candidatura a la presidencia, con todo lo que eso implica a favor y en contra, ¿no? Entonces, el balance, si bien incluso le dio para el bono de la sobre representación a MC, según yo no va a tener ningún diputado plurinominal en lo local, por su gran cantidad de votos que tuvo y por toda la cantidad de diputados locales que ganó, ¿no? Entonces, estos grandes números, que aparentemente son para celebrar, en el caso del gobernador por lo menos, le prende los focos rojos de que ya va a tener una competencia, y no cualquiera, porque es Nuevo León, en la elección presidencial. Digo, por aquellos que están pensando ya en lo que viene para dentro de 3 años, ¿no? Ese sería Así es. como el elemento más importante a destacar para mí. Eso y la catástrofe de Morena a nivel local, ¿no? Y también, bueno, pues el que existen pues nuevas opciones, ¿no? Ya digamos que nuevos registros de partidos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, ese es otro tema que lo tenía por acá anotado, pero ya por la emergencia de que ya vi que ya llevamos 1 hora en esta cuestión. Fíjate que Jalisco se vuelve ejemplar una vez más en esta parte. Hemos hablado mucho de la incapacidad de la oposición, de lo que para mí ya representa una crisis de los partidos tradicionales, porque al final sus números son muy grises, tachándolo en números rojos. Me parece que en Jalisco, que haya habido estas 2 opciones de los partidos locales, como lo es el de Kumamoto, se me acaba de ir el nombre, a Futuro Futuro. y Hagamos, son buenas noticias para refrescar el tema de la política local. Sin embargo, qué bueno que aparecieron en este contraste con Morena, que no solo le fue mal en la elección, sino que sus liderazgos se ven como muy apagados, pues no se ve alguien que pueda encabezar lo que será Morena en la cuestión local para los próximos 3 años, pero que hayan existido estas 2 opciones locales puede servir para refrescar la política local y para darles una sacudida a los partidos tradicionales, ¿no? También evidentemente va a tener que ver con la capacidad de estos partidos nuevos de impulsar una agenda que sea novedosa y que responda efectivamente a los intereses de la mayoría de la población. O sea, yo insisto, el tema de la movilidad en la ciudad es un tema catastrófico, el tema de la seguridad es un tema alarmante, ¿no? El tema de la marginación sigue siendo un tema, una factura pendiente. El tema del combate a la corrupción sigue siendo una factura que ya nos ha costado mucho a los jaliscienses, y son 4 temas, por decir algunos. El tema de la equidad de género también en el estado de Jalisco, son temas que, si son retomados por estos nuevos partidos, pueden obligar a los partidos tradicionales, al partido en el gobierno, a retomar estas agendas, a retomarlas de manera más seria y con, digamos, condiciones más contundentes,
y pueden ellos sustituir y convertirse en esta alternativa de la que ya los partidos tradicionales como el PRI, como el PAN, ya no lo son para el estado de Jalisco, ¿no? Que si bien tuvieron algunas posiciones, que si bien mantuvieron una votación más o menos importante de su llamado voto duro, si no se renuevan también, van a ser rebasados por la derecha por estas nuevas opciones, ¿no? Y ojalá que haya esta intención de estos partidos, porque eso refrescaría y le daría una sacudida a la política local que yo de pronto siento que está muy aletargada y que yo siento que también está carente de liderazgos más sólidos, más inteligentes y más carismáticos, ¿no? Que es una carencia muy, muy fuerte en el estado de Jalisco. Así es, pues bienvenidas estas otras opciones y bueno, pues aquí lo importante es que la gente pues tenga, y ya lo mencionaste tú, ¿no? Tenga la oportunidad de analizar las opciones, que estos partidos pues tengan detecten estas necesidades de la población en qué es lo que se tiene que trabajar y se lleven a cabo, ¿no? Hay comentarios como que excelente invitado, siempre un gusto escucharte, y bueno, pues realmente, Alfredo, podríamos tener otro programa más tan solo de este Sí, análisis. La verdad es que es sumamente interesante, yo pero bueno, pues se nos fue ya la hora. sí, yo encantado siempre de platicar contigo. Mira, por ahí hay una pregunta de la maestra Malú que Sí. pregunta algo sobre nuestra ¿Cuál postura como debe ser nuestra ciudadanos. postura desde las trincheras después de estas elecciones? Sí, fíjate lo que yo siempre he dicho, no, uno es no dejar de estar informados y enterándonos de estas cosas. Como me decía uno de mis grandes amigos, el Osvaldo, que el cotorreo hay que revolverlo con chambita, ¿no? Igual, la vida cotidiana hay que revolverle con tantita política, porque al final de cuentas nos afecta todo el tiempo, ¿no? Y en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es estar informados, ¿no? Estar al tanto de lo que está ocurriendo, es no dejarnos llevar por las noticias fáciles o las noticias falsas, porque esa es la base, es el piso para poder tomar decisiones. Y desde ahí uno comienza una actividad y una actitud más responsable respecto a los asuntos públicos. Yo nunca he sido promotor, aunque yo tengo mi corazoncito a la izquierda, yo nunca he sido promotor de una u otra opción, porque yo tengo amigos de todos los partidos afortunadamente, pero yo siempre lo que les digo es que tenemos que ser muy objetivos al momento de analizar la realidad y tenemos que ser muy contundentes al momento de defender nuestras posturas. Si somos de los que defendemos el tema de la vida desde esta posición pro vida, o somos de los que promovemos el asunto del aborto legal, o que digo yo es la despenalización del aborto, que es la mejor manera de decirlo, que lo hagamos con argumentos y no solo con pasión, ¿no? Porque si dejamos a un lado los argumentos, dejamos a un lado los proyectos, vamos a vaciar la política de contenido y nos van a pasar cosas como esta cosa del fosfo, ¿no? Entonces, tenemos que elevar el debate y en la trinchera desde la que estemos, asumirlo con este sentido de responsabilidad, asumirlo con esta pasión, pero también con mucha madurez y con mucha apertura, porque al final la política, según la veamos, yo la veo más como en términos de Hannah Arendt, hay que estar en la política debatiendo y discutiendo para encontrar puntos de acuerdo, no para seguir extendiendo nuestras diferencias. Ese es el sentido de la política. Y si somos capaces de avanzar hacia allá, no tengo duda que los problemas que vivimos cotidianamente se van a comenzar a resolver, que al final de cuentas es la apuesta de todos, ¿no? Entonces, creo que es Así esa la postura que tenemos que asumir, ¿no? Perfecto, y comentarios de excelente programa. Felicidades por el invitado de hoy. Gracias. Y bueno, Alfredo, digamos que en el programa anterior te hice una pregunta que le hago a todos los invitados de tus aprendizajes personales y profesionales en todo este tiempo de la contingencia, pero ahora te la voy a cambiar. ¿Cuál es tú como analista y como estratega político estás muy especializado en marketing? ¿Qué aprendizajes te deja esta elección, la más grande que hemos tenido en México y en pandemia? Porque algunos decían ya post pandemia, no, todavía seguimos en pandemia. ¿Qué Seguimos en pandemia, aprendizajes te deja? seguimos en pandemia y viene una más fuerte. Fíjate que esta respuesta sí te la voy a deber, porque si te la digo me va a poner a chillar. Yo soy muy emocional y no la quiero decir, pero es una pregunta muy oportuna.
Fíjate que voy a tratar de moderarme un poco, porque yo también suelo hablar poco de mí en estos temas, pero fíjate que recuperé digamos, los ideales que tuve de joven. Tuve la oportunidad de participar en una elección en el que la candidata con la que trabajé me refrescó estos principios, esa pasión de la política como algo para resolver problemas colectivos, esta visión desde la izquierda de la política. Y aprendí que a pesar de mis años, todavía tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que aportar. Muchas gracias, Alfredo. Yo, por supuesto que sí. Y más, yo creo que la experiencia y esta, pues es finalmente sabiduría lo que se va adquiriendo con los años y pues que se puede dejar, ¿no? Esta trascendencia pues ya aquí los dicen siempre grandes palabras, Alfredo, y que puedes tú también en la parte académica, pues que tocamos a personas, que tocamos a los estudiantes y que podemos, de este lado, aunque tú también mencionas, tengo mi inclinación, pero soy objetivo y que puedes trascender, la verdad es que muchas felicidades por Sí. eso y por ser, y tener algo importante, Alfredo, en cualquier profesión, pues es la integridad, ¿no? Entonces, pues felicidades más bien tú por tu trayectoria, por tu experiencia y por este aprendizaje que todavía hay mucho por hacer y mucho por aportar. Sí, digo, la vez pasada también me preguntaste que si iba a hacer algo y yo te decía que era una sorpresa, porque además también era para mí un poco, todavía no estaba claro. Yo estuve trabajando en una elección aquí muy cerquita, estaba a unos pasos. Mira, entiendo que el que nos saluda es tu papá. Es mi hermano. Ah, es tu hermano, se llama igual que tu Sí, sí, papá. sí. Ya Así dije, es. mi maestro Enrique. Este, Estuve aquí en Colima y la verdad fue una candidata con una actitud, una postura, una visión superior muy, muy interesante, todavía planteando temas desde la vieja agenda de la izquierda progresista. A mí verdaderamente me impresionó y entonces a ella no solo le puse el corazón profesional, sino le puse toda esta pasión que tenía guardada, que revivió y eso me da ánimos para el futuro, ¿no? Y que sí, tenemos que seguir trabajando desde acá, pero haciéndolo, combinando estas dos cosas, ¿no? El profesionalismo, la integridad, pero también hay que dejarse el corazón en la batalla todos los días, ¿no? Un honor y un gusto estar contigo otra vez, Paula. No, totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues lo menciono mucho porque es mi mantra personal que he trasladado a la empresa, es trascender con pasión y y la pasión es eso, ¿no? Que tú estás mencionando y que se ve y lo transmites, Alfredo, el corazón, la pasión por lo que hacemos, amar, ¿no? Lo que cotidianamente nos toca hacer y pues trascender, ¿no? De manera positiva, obviamente, ¿no? Sí, Y esa es nuestra labor y pues felicidades y pues muchísimas gracias y de verdad te reconozco tu trayectoria y todo eso que aportas, todos los días. yo espero regresar pronto a las clases ahí contigo. Digo, te lo dejo Claro aquí que sí. en público para que no me dejes fuera en la siguiente. No, No, un saludo. claro que sí, como todo este maestro experto en marketing político, también, bueno, pues maestro de la maestría en dirección de mercadotecnia, que es también parte de nuestro equipo. Pues nuevamente, Alfredo, de verdad, muchísimas gracias, mi reconocimiento, mi agradecimiento como tal por ser el el primer invitado que repite en el programa, y de verdad, pues gracias por abrir tu corazón, gracias por transmitirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia y todo pues todo esto que tienes, tu pasión por hacer las cosas. Muchas gracias. Un saludo a ti, un abrazo grande. Un saludo a todos los que tuvieron la paciencia y la oportunidad de compartir con nosotros este momento a través de esta plataforma. Un abrazote, nos vemos pronto.
Gracias. Un abrazote, gracias a todos los que nos están viendo y a los que van a ver el programa en reproducciones subsecuentes. Muy buenas noches a todos. Gracias, Alfredo. Gracias. Sí.